Bendecido día. ¿Cómo me asombra la gracia de Dios? Continuamos con la primera parte que dimos inicio el día de ayer, y hoy nos corresponde hablar que no merecemos nada. Los religiosos siempre se perturban cuando descubren que no son y nunca han sido verdaderos cristianos. Toda su religiosidad no sirve de nada. Esas horas en la iglesia, horas dedicadas a hacer cosas buenas y a actividades religiosas, no cuentan para nada en la presencia de Dios. No me permiten decir: mira lo que he hecho. No. ¿Merezco el cielo? Lamentablemente, pensar que merezco el cielo es una señal segura de que no entiendo el Evangelio. Jesús desenmascaró la terrible verdad sobre sus contemporáneos. Ellos se resistieron a sus enseñanzas y se negaron a recibir su palabra porque eran pecadores y esclavos del pecado. Hace algunos años, los medios informaron que una denominación presbiteriana había retirado 50,000 copias impresas de una edición de su revista mensual. Dicho reportaje indicaba que el autor de un artículo se había referido a un miembro prominente de la familia real británica como un miserable pecador. Es curioso que el integrante de la familia real, como miembro de la Iglesia de Inglaterra, seguramente usaba de forma regular las palabras de la oración de la confesión general, del libro de la oración anglicana, que incluye una solicitud de perdón de los pecados de los miserables pecadores. ¿Por qué entonces retiraron las revistas? El comentario oficial: no queremos dar la impresión de que las doctrinas de la fe cristiana causan trauma emocional a las personas. Pero a veces las doctrinas de la fe cristiana hacen exactamente eso. Y es necesario, o deberíamos decir en cambio, qué cruel fue Jesús con estos pobres judíos. ¿Jesús habló de esta manera? Podemos preguntarnos. Jesús declaró: ustedes son pecadores miserables. Desenmascaró a los pecadores y se dirigió a la raíz del problema. No está en sus planes aceptar mi palabra. Juan 8:37. Lo habían escuchado, pero lo resistieron. Más tarde describió el resultado. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Juan 8:43. Jesús ya le había explicado pacientemente esto a Nicodemo. A menos que el Espíritu de Dios abra los ojos, no puedes ver el reino de Dios. A menos que Dios te libere de la esclavitud del pecado, nunca entrarás en el reino de Dios. Usted y yo lo podemos leer en Juan 3 al 5. La verdad es que, dijo Jesús más tarde, no escuchan lo que digo porque realmente no son hijos de Dios. Allá en Juan 8:41 al 44. Estaban usando el lenguaje de Pablo, espiritualmente muertos, como dice Efesios 2:1. Nos relata el escritor de este libro: hace algún tiempo, mientras disfrutaba de mis vacaciones en un maravilloso día de verano en las tierras altas de Escocia, me senté afuera a tomar un café. A unos metros vi un hermoso petirrojo.
Admiraba sus plumas, su hermoso pecho rojo, su pico afilado y limpio, su simple belleza. Me encontré instintamente hablando con él, pero no hubo respuesta, no hubo movimiento. Todo estaba inmóvil, porque el pequeño petirrojo de pecho rojo estaba muerto. El veterinario más experto del mundo no podría hacer absolutamente nada por él. Así somos nosotros espiritualmente. A pesar de las apariencias, en mi estado natural, estoy muerto para Dios. No hay vida espiritual en mí. Solo cuando me percate de esto, comenzaré a ver por qué la gracia de Dios es sorprendente y admirable. Porque para las personas espiritualmente muertas, la gracia de Dios viene a dar vida y liberación. Esta es la primera verdad que debo reconocer. Estoy en esclavitud espiritual. Esa esclavitud puede tener muchas manifestaciones. Puede diferir de individuo a individuo, pero la esclavitud es la raíz del problema. Y sobre esa base y en este contexto, Jesús enseñó la lección número 2. Y es la libertad. Hay buenas noticias. Por un lado, Jesús subrayó la esclavitud en que estamos atrapados por naturaleza. Por otro, habló sobre la libertad que da por gracia a los pecadores. Allá en Juan 8:36, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Cómo podría el Hijo liberarlos? Puede hacerlo debido a quien Él es. Es el Hijo enviado al mundo por el Padre. Él conocía el plan del Padre, tuvo la relación más íntima con Él, había escuchado todo lo que el Padre había dicho y vino con este mensaje de buenas nuevas. Juan 8:28 dice: el Padre me envió para libertarte. ¿Cómo entonces nos libera Cristo? Juan respondió esa pregunta en el versículo más famoso de su evangelio. Este Dios, este Padre, amaba tanto al mundo, este mundo en pecado y en esclavitud, que envió a su único hijo. Él tuvo un solo hijo, pero lo envió a morir en una cruz para salvar a todos los que creen en él. Juan 3:16. El hijo sería levantado en una cruz, expuesto a la vergüenza pública, colgado entre el cielo y la tierra, bajo el juicio de Dios contra nuestros pecados, para que aquellos que creyeran en Él no perecieran, sino que tuvieran vida eterna. Jesucristo puede liberarnos porque ha lidiado con el pecado que nos esclaviza. Nunca podríamos expiar nuestro propio pecado. Nunca podríamos romper su poder. Nunca podríamos acercarnos a Dios y decir: Dios, seguramente lo que he hecho es suficiente para compensar mis pecados. Nada de lo que podamos hacer puede compensarlo. Pero Dios envió a su propio Hijo. Piensa en esto por un momento. Su propio Hijo, quien nos reemplazó tomando nuestro lugar, vivió una vida perfecta. Como no tenía pecados propios que expiar, estaba calificado para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Ningún sacrificio que pudiéramos hacer podría ser adecuado para expiar el pecado. Pero Él era capaz y estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso podemos ser liberados de la culpa y de la esclavitud que el pecado crea. Cristo también nos libera de otra manera, a través de la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos. Si creemos en Él, llegaremos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Esa es su promesa.
El escritor nos relata: he conocido a algunas personas excepcionalmente inteligentes que no pueden entender el evangelio cristiano. Escuchan su mensaje como si fuera una conferencia sobre moralidad. Sin embargo, el evangelio no es difícil de entender. El problema radica en nosotros, en nuestra ceguera espiritual. Si hay resistencia en el corazón para amar a Dios, habrá resistencia en la mente para conocer a Dios y, por lo tanto, escuchar y buscar a Dios. Solo la verdadera palabra y la verdad puede liberarnos. Más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús habló sobre enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. Él sería como una gran lámpara que brillaría en sus mentes, iluminándonos para que pudieran comenzar a ver y comprender a Jesús y lo que había hecho. El Espíritu eliminaría el engaño espiritual, transformaría a los espirituales muertos y glorificaría a Cristo. Entonces, Jesús puede liberarnos por lo que es y por lo que nos muestra. Como resultado, ahora podemos atrevernos a llamar a Dios Padre. Esta es la diferencia más obvia entre una persona religiosa y un cristiano. Es probablemente que una persona religiosa se dirija a Dios, especialmente en una crisis, como "Oh Dios", y no como "Oh Padre". Hay una razón simple para esto. A menos que conozca a Dios como tu Padre, nunca clamarás a Él en tu necesidad como Abba Padre. Lo leemos en Romanos 8:15 y 16. Muchas esclavitudes, un remedio. ¿Cómo se aplica todo esto a nosotros? Nuestros corazones pecaminosos comparten una esclavitud común, aunque sus formas pueden diferir. Algunas personas tienen ataduras que las llevan hasta el suelo, pero también hay ataduras respetables. Estas dos clases pueden parecer polos opuestos, pero en cada una el corazón es igualmente cautivo, un prisionero, un esclavo, que es lo que no puedes dominar y por el contrario te domina. ¿Qué pecado ha capturado tu corazón y lo ha endurecido ante Dios? Es una buena pregunta para hoy hacérnosla. Las cadenas que te atan pueden parecer muy diferentes de las que atan a tus vecinos, colegas o amigos, pero son igual de reales. Dios tiene muchas maneras de llevarnos a descubrir que somos esclavos y pecadores espiritualmente muertos. Pero Él nos ofrece un solo remedio para la esclavitud, un solo Salvador, el mismo Jesús, el cual ante sus contemporáneos y ahora ante nosotros declara: quien comete pecado es esclavo del pecado, pero la verdad te hará libre. Y como soy el Hijo de Dios y el Salvador, puedo librarte. Soy el que ha trabajado en tu vida recientemente. Yo soy quien te ha impulsado a hacer preguntas que ignoraste por mucho tiempo y a recordar los pecados que alguna vez trivializaste. Yo soy quien te ha hecho preguntarte por qué un cristiano que conoces tiene algo que te falta. Todo esto te ha llevado a buscarme. Ahora has llegado al borde de confiar en mí como el Salvador, que te liberará y te dará una nueva vida. Estás comenzando a ver por qué la gracia es tan maravillosamente asombrosa. Confía en mí, nos dice. Carlos Wesley escribió: por mucho tiempo mi espíritu estuvo preso
tan atado al pecado y la oscuridad. ¿Te describe estas palabras? Es posible que hayas intentado todo para encontrar la libertad y la satisfacción, pero todavía estás atado al pecado y a la oscuridad. Quizás nadie lo sepa, excepto tú. Necesitas una obra del poder y de la gracia de Dios en tu vida. Tu ojo irradió rayos de luz. Despertóme en mi calabozo. Mis cadenas cayeron. Mi corazón estaba libre. Me levanté, di unos pasos y te seguí. Descubrir la gracia de Dios en Jesucristo puede suceder antes de que lo notes. Después de todo, Él te estaba buscando antes de que tú lo buscaras o sintieras que estaba cerca. Lo único que sabías era que tenías una profunda sensación de necesidad. Te atrajo y le dijiste: sé mío, sé mi Salvador. Él respondió: yo soy, sé mío, hijo mío. Oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Rompió mis cadenas y me liberó. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Esto sé. Me puso, como ahora muestro, en libertad. Libertad, por fin. Sí, la gracia es asombrosa. Te deseo un feliz y bendecido día y que disfrutes de esta asombrosa gracia.